exposición, cada uno de nuestros compañeros nos vamos a ir presentando. Yo soy Víctor Mario Balanta y voy a hablar sobre... ¿Por qué no cambié la diapositiva? Sobre las generalidades de la activación. Entonces, ¿cuáles son las generalidades de la activación? Por lo menos la más importante que se consideraría de una vez sería que la activación de los linfocitos T requieren el reconocimiento del antígeno. Ellas, una vez estén en contacto con el antígeno, se van a activar, o también por medio de señales de coestimulación y las citoquinas. También hay otras generalidades, como que, por ejemplo, que los linfocitos T vírgenes se activan en los tejidos linfáticos periféricos o secundarios, que vendría siendo los nódulos linfáticos, los vasos y MALT, que es un tejido linfoide asociado a las mucosas. Y esas se encuentran normalmente en el tracto gastrointestinal y respiratorio y geniturinario. Sí se me escucha bien, ¿cierto? Perfecto. Sí. Te escucha bien, Listo. Víctor. Vale, entonces, otra generalidad de la activación es que los linfocitos T efectores van a reconocer los antígenos en los tejidos linfáticos o tejidos periféricos no linfáticos. Otra que los linfocitos T vírgenes son activados por células dendríticas y pueden ser también activados por otras APS, y que también estos se van a desactivar al momento en que ya no van a haber antígenos. Ahora, ya que sabemos que los linfocitos T se activan por medio de un reconocimiento del antígeno, tenemos que saber es cómo hacen ellos para saber a qué antígenos se están uniendo o que están conectados de por sí a un antígeno. Entonces los linfocitos T lo que hacen es reconocer primero a los péptidos de las moléculas de histocompatibilidad, las moléculas de MHC. Este hace reconocimiento por medio de las proteínas de TRC. Aunque también no solo actúan estas proteínas, sino que también actúan otras proteínas de superficie involucrada y otras proteínas de superficie, como vienen siendo las moléculas de adhesión, que se van a encargar de estabilizar la interacción de los linfocitos T con APC, a los correceptores, que generan señales bioquímicas conjunto a los complejos de TCR, y los coestimuladores, que se van a cargar de la coestimulación, que se le considera como la segunda señal de la activación del linfocito T. Entonces, la primera señal de la activación, como ya se dijo, es el reconocimiento del antígeno. La segunda señal, que está formada por los coestimuladores mencionados anteriormente, se va a encargar es de que las moléculas de APC expresen ya otras moléculas, además del antígeno, para poder activar los linfocitos T. Si esta señal no se produce, entonces las células van a entrar en momento de apoptosis. Ahora, las respuestas funcionales de los linfocitos T. Una vez que los linfocitos T son estimulados por los antígenos, por las coestimulaciones y así, estas inducen varios cambios, como la expresión de citoquinas y sus receptores, o también la expresión de varias moléculas de superficie que van a tener algún tipo de función, como por ejemplo la molécula CD69, que ella lo que va a hacer es reducir la expresión de S1PR1, haciendo que los linfocitos T duren más tiempo en los órganos linfáticos y puedan recibir señales que inicien proliferación y de memoria. Luego tenemos la CD25, por aquí la tenía señalada. Fuck, no la encuentro. Bueno, la CD25, que lo que hace es capacitar a los linfocitos T para reponer a las citocinas promotoras del crecimiento de la isoleucina 2. Y luego tenemos al ligando de CD40, que él se va a encargar de capacitar a LT a cumplir las funciones de él, que serían ayudar a los linfocitos B, perdón, y a los macrófagos. Y las moléculas de adhesión y receptores para quimioreceptores, creo que era.
Buenas, entonces continuando con lo que dice mi compañero, mi nombre es Evelyn Rojas. Ahora les voy a hablar sobre las citocinas en la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces hay que tener en cuenta que esas citocinas tienen una función crucial. Entre ellas, pues se destaca que los linfocitos T cooperadores CD4 van a producir la mayor cantidad y variedad de citocinas. De igual forma, las citocinas que van a ser producidas por los linfocitos TCD8 y por los linfocitos B, al igual que las que son secretadas por las células dendríticas y otras APC, participan en este proceso. Luego tenemos que las citocinas producidas durante la respuesta inmunitaria van a participar en lo que es la proliferación y diferenciación de los linfocitos T y los linfocitos B, que son estimulados por el antígeno. Y también tenemos que las citocinas, la mayoría de ellas van a actuar sobre las células que la producen, es decir, tienen una acción autocrina, y sobre las células próximas, es decir, que tienen una acción paracrina. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora la secreción de interleucina 2 y expresión de su receptor. Entonces, primero hay que saber qué es la interleucina 2, que es un factor de crecimiento, de supervivencia y diferenciación para los linfocitos T. Y bueno, van a desempeñar una función principal en lo que vendría siendo el control de la respuesta inmunitaria. Esto de igual forma van a actuar o van a tener una acción autocrina y paracrina. Para la producción de interleucina 2 se da sobre todo por los linfocitos T CD4, poco después de que se va a dar el reconocimiento del antígeno y de los coestimuladores. Entonces, la activación de los linfocitos T va a estimular la transcripción del gen IL2 y la síntesis y secreción de la proteína. Entonces, la producción de IL2 va a ser de forma rápida y transitoria y va a ocurrir en un periodo de 8 a 12 horas después del reconocimiento del antígeno. Tenemos que también los linfocitos TCD4 van a secretar IL2 en la sinapsis inmunitaria formada entre el linfocito T y la APC. Entonces tenemos que los receptores para IL2 y todos los linfocitos también tienden a localizar esa sinapsis, aumentando la concentración de lo que vendría siendo la citocina y los receptores a nivel local. Luego tenemos, bueno, que la interleucina L2 es una glucoproteína que contiene 4 hélices alfa. Y estos receptores funcionales se expresan de forma transitoria en los linfocitos T vírgenes y efectores y se encuentra como siempre expresados, por decirlo así, en los linfocitos T regulares. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos que el receptor va a estar formado por 3 proteínas, ¿sí? O 3 cadenas. Entonces está la interleucina alfa, la interleucina beta y la gamma. Estas cadenas de proteínas no son como exclusivas para ese receptor. Por ejemplo, la interleucina alfa, perdón, sí es exclusiva para ese receptor, pero la interleucina beta se expresa también en el receptor de la interleucina 15 y la interleucina gamma se expresa así en varios receptores. Ahora tenemos que ese complejo completo, por decirlo así, se expresa en baja cantidad en los linfocitos T en reposo y en los linfocitos NK. Y en los linfocitos TCD4 es donde se expresan pues de forma completa y son capaces de responder a la citocina. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿cómo se da la regulación de ese receptor? Bueno, como podemos ver en la imagen, primero vamos a tener un linfocito T en reposo, un linfocito T virgen, ¿sí? Y este va a expresar como el complejo completo, sí, pero con una afinidad moderada por el linfocito IL2. Se da la activación del linfocito T por el antígeno, por el coestimulador y también por el antígeno, como ya había dicho. Luego, bueno, se da la secreción de interleucina 2, la activación de los linfocitos T, se da la secreción de interleucina 2. Luego se va a expresar la cadena de interleucina 2 alfa y se va a dar la formación como completa de o sea, ya está el complejo, pero va a tener una mayor afinidad. Y finalmente se va a dar la proliferación de los linfocitos T que son inducidos por la interleucina 2. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hay 3 funciones principales que hace la interleucina 2. La primera es estimula la supervivencia, proliferación y diferenciación de los linfocitos T activados por el antígeno, y esto lo hace induciendo la proteína antiapotóxica BCL2. Luego tenemos
que esta es necesaria para la supervivencia y función de los linfocitos T reguladores, ya que van a suprimir las respuestas inmunitarias contra antígenos propios y otros antígenos. Y la tercera función es que estimula la proliferación y la diferenciación de los linfocitos NK y los linfocitos B. Siguiente. Ahora, la expansión clonal de los linfocitos T es en respuesta al reconocimiento del antígeno, va a ser medida por una combinación de señales procedentes del receptor para el antígeno, los coestimuladores y los factores de crecimiento, sobre todo la interleucina 2. Las células que reconocen el antígeno van a producir IL-2 y también responden de forma preferente a ella, lo que me va a asegurar que los linfocitos T específicos frente al antígeno sean los únicos que proliferen más. Como podemos ver en la gráfica, frente a cualquier antígeno, como que se produce aproximadamente de 1 en 10 a la 5 a 10 a la 6 linfocitos, que los linfocitos TCD8 pueden aumentar hasta 1 de cada 3 linfocitos y los CD4 aumentan de 1 de cada 100. Siguiente. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Contreras y bueno, vamos a empezar con la Hola, Andrés. diferenciación de los linfocitos T activados en linfocitos efectores. Mientras tenemos por un lado los linfocitos T vírgenes CD4 que producen generalmente IL-2 al activarse, la línea de linfocitos T efectores CD4 van a expresar moléculas de superficie y van a secretar citocinas que activan los linfocitos B, macrófagos y células dendríticas. También tenemos a los linfocitos T efectores CD8 que van a ser citotóxicos y van a matar a las células infectadas. Bueno, más adelante se hablará mejor de la diferenciación entre estas dos líneas de linfocitos efectores CD4 y CD8. Siguiente. Bien, el desarrollo de linfocitos T memoria. Bueno, como ya sabemos, después de una respuesta inmunitaria mediante por los linfocitos T, estos van a generar unos linfocitos T de memoria específicos frente al antígeno. Y este último puede durar por varios años o hasta de por vida. Eh, las vacunas se deben a la capacidad de generar células memoria tras una exposición inicial al antígeno y esto se demostró con uno de los experimentos clásicos que fue por Edward Jenner al tener éxito en vacunar a un niño contra la viruela demostrando una respuesta de memoria. Bien, como pueden observar en la imagen, los linfocitos T de memoria pueden desarrollarse por medio de dos caminos. ELA, que es una vía lineal por el cual se desarrollan a partir de células efectoras, y el B, que es un modelo de diferenciación ramificada, la cual es completamente alternativo, donde los linfocitos T activados por el antígeno y otros estímulos van a hacer que estos linfocitos de memoria se desarrollen. Se conoce poco referente a qué influye en la elección entre el desarrollo de linfocitos efectores o de memoria. Una de las posibilidades son unos tipos de factores de transcripción que se inducen durante la activación de linfocitos T, que bueno, es la expresión del factor de transcripción TBET que va a dirigir la diferenciación hacia los linfocitos efectores en las poblaciones de CD4 y CD8, mientras que la expresión de un factor de transcripción diferente, que es el BLIMP1, que va a promover la generación de linfocitos memoria. Pero pues esto sigue siendo inconcluso. Siguiente. Siguiente. Ya cambié la diapositiva. ¿No se ve? Ya. Bueno, las propiedades de los linfocitos de memoria. Siguiente. Bien,
La primera es que van a expresar mayores cantidades de proteínas que no realizan apoptosis, que pueden ser responsables de su larga supervivencia. Bien, los linfocitos T vírgenes, mientras estos van a durar semanas o meses y son reemplazados por células maduras que se desarrollan en el timo, los linfocitos de memoria pueden sobrevivir durante meses o años, como ya había dicho antes. Eh, Mientras, pues, los seres humanos envejecen en un ambiente en el que se exponen y responden constantemente a microorganismos infecciosos, la proporción de células memoria inducidas por estos microbios comparada con las células vírgenes eh, van a aumentar progresivamente. En los sujetos mayores de 50 años vamos a poder encontrar que la mitad o más de los linfocitos T circulantes van a ser linfocitos memoria. La proteína antiapoptósica que promueven la supervivencia de estos linfocitos memoria son la BCL2 y la BCL-XL, que van a impedir la liberación del citocromo C de la mitocondria y así van a bloquear la apoptosis inducida por una deficiencia de señales de supervivencia. Siguiente. Siguiente. Siguiente, ¿qué pasó? ¿Se ha pegado la pantalla o algo? Yo ya cambié de diapositiva. Sí, está pegada a la pantalla. Ah, fue madre. Bueno, la otra pues propiedad van a ser que responden con mayor rapidez a la estimulación antigénica que los linfocitos vírgenes específicos frente al mismo antígeno. Bueno, y esto se comprobó por medio de unos estudios realizados en ratones que los linfocitos T vírgenes van a responder entre 5 a 7 días, mientras que las células memoria van a responder de 1 a 3 días. Una posible explicación pues para esto es que su mayor reactividad se debe a los losigénicos que para las citocinas y otras moléculas efectoras están fijos en un estado accesible en los linfocitos memoria, en parte debido a cambios en la metilación y acetilación de las histonas. Debido a ello, estos genes tienden a responder rápidamente a la provocación con el antígeno. Siguiente. Víctor, si quieres deja de compartir para yo compartir. Sí, por favor, porque es que va demasiado pegado la pantalla. Vale.
¿Listo? Profe, espera un momentico que presentamos problemas. ¿Listo? Yo no tengo audio, no escucho nada. Siguiente. Ahí. Ok, Ya. ahí sí. Bien, la otra pues propiedad es que la cantidad de estos frente a cualquier antígeno es mayor que el número de las células vírgenes específicas frente al mismo antígeno. Bien, la proliferación lleva a una gran expansión clonal en todas las respuestas inmunitarias y a la diferenciación de los linfocitos vírgenes en células efectoras. La mayoría de las células mueren después de la eliminación del antígeno. Las células que sobreviven del clon expandido son las células memoria y suelen ser de 10 a 100 veces más numerosas que el grupo de células vírgenes antes del encuentro. Eh, Bien, el tamaño aumentado del clon es una razón importante de que el encuentro con el antígeno en un sujeto inmunizado previamente induzca una respuesta más fuerte que la primera inmunización que un sujeto virgen. Siguiente. Bien, su capacidad de migrar a los tejidos periféricos y responder a los antígenos en estos lugares. Los linfocitos T vírgenes van a migrar preferiblemente a los órganos linfáticos secundarios, mientras que por otro lado los linfocitos memoria van a poder migrar casi a cualquier tejido. Y estas diferencias se relacionan con diferencias en la expresión de las moléculas de adhesión y de los receptores para quimiosinas. Además, los linfocitos T memoria dependen menos de la coestimulación que los linfocitos vírgenes. Siguiente. Bien, van a exhibir una proliferación lenta y su capacidad para autorregeneración puede contribuirla a una vida larga y a este grupo de células. Bien, el ciclo vital de estas células pueden estar dirigidos por citocinas debido a su capacidad de autorrenovación. Las células memorias se han ligado a las células troncales. Siguiente. Bien, el mantenimiento de las células memoria dependen de citocinas, pero no requieren del reconocimiento del antígeno. Bueno, una de las citocinas más importantes para el mantenimiento de los linfocitos CD4 y CD8 memoria va a ser la IL-7, que también va a desempeñar un papel clave en el desarrollo temprano del linfocito y de la supervivencia de los linfocitos T vírgenes. Eh, bueno, los linfocitos T memoria CD8 también dependen de la citocina relacionada a IL-15 para su supervivencia. La IL-7 y la IL-15 van a inducir la expresión de proteínas antiapoptósicas
y van a estimular una proliferación ligera que mantiene las poblaciones de linfocitos T memoria durante periodos largos. Siguiente. Los linfocitos TCD4 y CD8 memoria son heterogéneos y pueden subdividirse en subgrupos en función de sus propiedades en cuanto al alojamiento y sus funciones. Bien, bueno, los linfocitos T memoria centrales, que son uno de estos subgrupos, van a expresar el receptor para quimiosina CCR7 y la selectina L. Y bueno, se van a alojar generalmente en los ganglios linfáticos, tienen una capacidad limitada de realizar las funciones efectoras cuando se encuentran con el antígeno, pero producen respuestas proliferativas muy rápidas y generarán muchas células efectoras al encontrarse con él. Otra vez, los linfocitos de memoria efectores que no van a expresar esta CCR7 ni la selectina L y se van a alojar en las zonas periféricas, en especial en las mucosas. Antes del estímulo antigénico, los linfocitos de memoria efectores van a producir citocinas efectoras como el IFNY o se convierten rápidamente en citocinas, pero no van a proliferar mucho. Siguiente. Siguiente, ya pasaron. Sí, está. ¿Se ve? Ya. Bueno, la declinación de las respuestas de los linfocitos T. Esta declinación es la responsable del mantenimiento de la homeostasis en el sistema inmunitario y a medida que se elimina el antígeno y la respuesta inmunitaria innata asociada con la exposición al antígeno desaparecen las señales que mantienen normalmente vivos y en proliferación a los linfocitos activados ya no son activas. La coestimulación y los factores de crecimiento como la IL-2 van a estimular la expresión de las proteínas antiapoptósicas BEL2 y BCL-XL en los linfocitos activados y estas proteínas mantienen viables a las células. A medida que el grado de coestimulación y la cantidad de IL-2 disponible van a disminuir, la cantidad de proteínas antiapoptósicas en las células se reduce. La privación del factor de crecimiento activa detectores celulares del estrés como la proteína BIM con un solo BH3 que activan la vía mitocondrial de la apoptosis y ya no se oponen a las proteínas antiapoptósicas. Bueno, el resultado final de esos cambios es que la mayoría de las células producidas por la activación van a morir y la generación de células recién activadas declinan, de manera que el grupo de linfocitos activados por el antígeno se contrae. Siguiente. Bueno, mi nombre es Carla Daniela Rojas. Eh, bueno, primero, las generalidades de la inmunidad Buenos días, celular. Carla Daniela, ¿cómo estás? Buenos días, profe, bien, gracias. Bueno, las generalidades de la inmunidad celular. Bueno, aquí podemos ver que es el tipo de defensa del anfitrión mediado por los linfocitos T y sirve de mecanismo de defensa contra los microbios intracelulares y fagocitados. Eh, Esta inmunidad, que es la inmunidad adaptativa, se dividió en dos. Una es la inmunidad humoral, que se transfiere de forma adaptativa desde un donante inmunizado a un anfitrión virgen por medio de anticuerpos en células y su fase efectora se da por el reconocimiento del antígeno por los anticuerpos secretados y así de esta forma se ve que esta inmunidad neutraliza y elimina a los microbios extracelulares y a las toxinas que son accesibles a los anticuerpos, pero no es eficaz contra los microbios que se encuentran dentro de la célula. También tenemos la inmunidad celular, que puede transferirse de forma adaptativa mediante linfocitos T viables.
Su fase efectora se inicia mediante el reconocimiento de los antígenos por linfocitos T, que son los que reconocen el antígeno proteínico de los microbios que se muestran en las superficies de células infectadas en forma de péptidos unidos a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad MCH. Entonces, Y fíjate que para aclararte un poquito, ¿no? Vale. De esto lo que tú estás hablando es la inmunidad adaptativa, ¿cierto? Okay. Y la inmunidad adaptativa tiene dos tipos de inmunidades. Una inmunidad humoral, que ya la hemos visto, y la inmunidad celular, que es la que más que todo vamos a hablar en este momento, que es la que está mediada por linfocitos T, ¿no? Claro, por algunos linfocitos T, chicos, porque ustedes ya han revisado la literatura y hay células que tienen como, cuando uno va a leer la inmunología, uno ve que hay células que tienen un protagonismo en cierto tipo de inmunidad. Pero cuando revisamos otro tipo de inmunidad, allí están metidos otros tipos de linfocitos, ¿cierto? Otro tipo de linfocitos T, ¿no? Por ejemplo, los linfocitos T incluso actúan hasta en la inmunidad natural, ¿no? Los linfocitos natural killer. Y así tenemos otros linfocitos como los TCD4 que son cooperadores que actúan en inmunidad humoral. Pero sin embargo, pues básicamente el mensaje es que esta inmunidad celular es más protagonista de los linfocitos T, ¿no? Pero eso no quiere decir que ellos actúen en inmunidad cooperando, llevando señales, activando otras células. Eso. ¿Qué pasó con la pantalla? No sé, se salió un momento, ya va. ¿Qué pasó? No han logrado subir la imagen. Profe, ya estoy en eso, es que la pongo y a algunos no les sale, y luego sí, y luego no. Vale. Es que a esta hora a veces se colapsa un poco que a esta hora de las 7 de la noche siempre se colapsa. Ya ahí está saliendo.
Em, bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos que los linfocitos TD4 tienen una activación inicial en órganos linfáticos que generan linfocitos efectores que migran al lugar de infección y eliminación de microorganismos infecciosos en estos patógenos. Estos linfocitos efectores se generan por el reconocimiento del antígeno en los órganos linfáticos secundarios, pero la mayoría de ellos abandonan estos órganos y migran a las zonas periféricas de infección donde eliminan a los microbios. Los linfocitos T, que reconocen el antígeno en los tejidos extravasculares, pueden retenerse de forma preferente en esos lugares. Una vez en los tejidos, los linfocitos T encuentran a los antígenos microbianos presentados por los macrófagos y otras células presentadoras de antígeno. Los linfocitos T, que reconocen antígenos específicos, reciben señales a través de los receptores para el antígeno que incrementan la afinidad de las integrinas por sus ligandos. Algunos linfocitos T CD4 que se activan en los órganos linfáticos secundarios no salen de estos órganos, sino que migran a los folículos linfáticos que están dentro de ellos, donde ayudan a los linfocitos B a producir anticuerpos de afinidad alta de diferentes isotipos. Los mejor definidos de estos linfocitos T cooperadores se llaman linfocitos T cooperadores foliculares. En la imagen podemos ver que los linfocitos TSD4 reconocen péptidos que derivan de antígenos proteínicos y presentan células dendríticas en los órganos linfáticos periféricos. Estos son estimulados para que proliferen y se diferencien en células efectoras y de memoria que entran en la circulación. La migración de estos linfocitos efectores y de otros leucocitos al lugar en que está el antígeno. Los linfocitos T efectores y otros leucocitos migran a través de los vasos sanguíneos a los tejidos periféricos y se unen a las células endoteliales que han sido activadas por citocinas producidas en respuesta a la infección de estos tejidos. Las funciones efectoras de los linfocitos T es reconocer al antígeno en los tejidos y responden secretando citocinas que reclutan más leucocitos y activan los fagocitos para erradicar la infección. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los subgrupos de los linfocitos T efectores CD4. Existen 3 subgrupos principales, que son los TH1, TH2 y TH17. Estos van a ser los encargados de actuar como defensa del anfitrión contra los diferentes tipos de microorganismos patógenos infecciosos y participan en diferentes tipos de lesión tisular en las enfermedades inmunitarias. También hay un grupo cuarto que recibe por nombre linfocitos T cooperadores foliculares. Bueno, también es importante aclarar que los linfocitos T reguladores son otra población diferente de los linfocitos T CD4. Estos linfocitos no son efectores, en cambio, su función es controlar las reacciones inmunitarias frente a antígenos propios y extraños y se describen en el contexto de tolerancia inmunitaria. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, se ha establecido a lo largo del tiempo que la reacción inmunitaria puede generar diferentes reacciones en el anfitrión. Se ha establecido a lo largo del tiempo que la reacción inmunitaria puede generar diferentes reacciones en el anfitrión, como por ejemplo, frente a bacterias intracelulares se muestra el Mycobacterium tuberculosis.
que está dominada por los macrófagos activados, mientras que la reacción frente a los parásitos helmínticos consta de producción de anticuerpos IgE y la activación de eosinófilos. Además, en muchas enfermedades autoinmunes crónicas, la lesión tisular se debe a la inflamación con la acumulación de neutrófilos y macrófagos, mientras que en las enfermedades alérgicas las lesiones contienen abundantes eosinófilos junto con otros leucocitos. Sabiendo estas cosas, se pudo clasificar los linfocitos CD4 efectores en diferentes subgrupos que producen distintos grupos de citocinas. Los primeros subgrupos que se descubrieron, denominados tipo 1 y tipo 2 de linfocitos cooperadores, o TH1 y TH2, el subgrupo 17, llamado así porque su citocina característica es la L17, se descubrió muchos años después de que se descubrieron los linfocitos TH1 y TH2. Bueno, aquí en la imagen podemos ver que, bueno, denme un momento, por favor. Listo. En la imagen podemos ver las propiedades de cada subgrupo, las propiedades generales de cada subgrupo de los linfocitos CD4. Entonces tenemos el linfocito TH1, la citocina característica es la IFN gamma, la reacción inmunitaria es la activación del macrófago y la producción de IgG. La defensa del anfitrión, microbios intracelulares y la función en las enfermedades es las enfermedades autoinmunes, daño tisular asociado a infecciones crónicas. Tenemos luego el linfocito TH2. Las citocinas características son IL4, IL5 e IL13. Las reacciones inmunitarias es la activación del eosinófilo y del mastocito, producción de IgE y activación alternativa del macrófago. En la defensa del anfitrión tenemos los parásitos helminísticos y la función en las enfermedades alérgicas. Luego tenemos el linfocito TH17. Las citocinas características son la IL17A, la IL17F y la IL22. Su reacción inmunitaria es la inflamación y neutrofílica y monocítica. La defensa del anfitrión son bacterias extracelulares y hongos. Y la función de las enfermedades es en las enfermedades inflamatorias autoinmunes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos aquí el desarrollo de los subgrupos TH1, TH2 y TH17. Bueno, aquí los linfocitos TH1, TH2 y TH17 diferenciados se desarrollan a partir de linfocitos T vírgenes, CD4, sobre todo en las respuestas a citoquinas presentes tempranamente durante la respuesta inmunitaria y a su diferenciación, que implica una activación de la transcripción y una modificación epigénica de los genes de las citocinas. El proceso de diferenciación se denomina a veces polarización de los linfocitos T y puede dividirse normalmente en tres procesos que son la inducción, el compromiso y la amplificación. Bueno, la inducción, las citocinas aún actúan sobre los linfocitos T estimulados por el antígeno y los coestimuladores para inducir la transcripción de genes de citocinas que son características de cada subgrupo. En el compromiso, con activación continuada, tenemos modificaciones epigénicas que dan lugar a la fijación de los genes de las citocinas de este subgrupo en un estado de transcripción activa. Por el contrario, los genes que codifican a citocinas no producidas por este subgrupo permanecen inactivos. Debido a estos cambios, los linfocitos T en proceso de diferenciación se comprometen cada vez más a una vía específica. En la amplificación tenemos que las citocinas producidas por cualquier subgrupo dado promueven el desarrollo de este subgrupo e inhiben la diferenciación hacia subpoblaciones CD4.
El resultado neto es la acumulación de células de un subgrupo. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, bueno, acá vamos a hablar del subgrupo TH1. Entonces tenemos que una característica principal es que lo inducen los microbios que ingieren los fagocitos y a los que lo activan, y es la principal población efectora de los linfocitos T en la defensa del anfitrión mediada por los fagocitos, la reacción central de la inmunidad, celular. A los linfocitos TH1 se les ha considerado desde hace bastante tiempo mediadores claves de la inmunidad celular, pero pues ahora se sabe que hay otros linfocitos T efectores que contribuyen también a esta forma de defensa. Tenemos que en el desarrollo de estos linfocitos la característica principal es la diferenciación de TH1, que está dirigida sobre todo por las citoquinas IL-2 o IFN gamma, y tienen lugar en respuestas los microbios que activan a las células dendríticas, los macrófagos y los NK. En la diferenciación de estos linfocitos CD4 activados por el antígeno en células, en los efectores TH1, las estimulan muchas bacterias intracelulares, como lo es la listeria y las microbacterias, y algunos parásitos como Leishmania, todos los cuales infectan a las células dendríticas y a los macrófagos. La diferenciación TH1 también la estimulan los virus y antígenos proteínicos administrados con adyacentes fuertes. Una característica frecuente de estas infecciones y condiciones de inmunización es que desencadenan reacciones inmunitarias innatas que se asocian a la producción de ciertas citoquinas, como lo es la IL-12 y la IL-18, y los interferones de tipo 1. Todas estas citoquinas son las que promueven el desarrollo de TH1, y la más importante de todas estas probablemente es la IL-12. La función principal de los linfocitos TH1 es activar a los macrófagos para que ingieran y destruyan a los microbios. La misma reacción de activación del macrófago mediada por TH1 participa en la hipersensibilidad de tipo retardado lesiva, que es un componente de muchas enfermedades inflamatorias, y la inflamación granulomatosa, que es típica de la tuberculosis y también se observa en otras enfermedades infecciosas inflamatorias. Siguiente. Ok, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Ok. sí, sí se la escucha. El subgrupo, bueno, buenos días, mi nombre es Rafael Camargo y voy a seguir con el subgrupo TH2. El subgrupo TH2 es el mediador de la defensa independiente del fagocito, en la que eosinófilos y mastocitos desempeñan ciertas funciones centrales. Estas reacciones son importantes para erradicar las infecciones por helmintos y quizás para eliminar a otros microbios en los tejidos mucosos. Entre los desarrollos de los linfocitos TH2 hay diferentes factores. La diferenciación TH2 la estimula la citocina interleucina 4 y tiene lugar en respuesta a los helmintos y los alérgenos. La interleucina 4 estimula el desarrollo al TH2 al activar el factor de transcripción de STA-T6, que junto con las señales de TCR inducen a la expresión de GATA3. La GTA3 actúa interaccionando directamente con los promotores de estos genes y también provocan la reestructuración de la cromatina. Siguiente. Las funciones de los linfocitos TH2.
Los linfocitos Th2 estimulan las reacciones mediadas por la IgE, que es la inmunoglobulina E. Los mastocitos y los eosinófilos que sirven para erradicar las infecciones por el mintos. Estos mecanismos especiales son necesarios para la defensa contra las infecciones por el minto. Voy a hablar ahora de las interleucinas. Comenzamos por la interleucina 4. La interleucina 4 es la citocina característica del subgrupo Th2 y funciona como una citocina inductora y efectora de este tipo de células. Las principales fuentes celulares de la interleucina 4 son los linfocitos TCD4 del subgrupo Th2 y los mastocitos activados. Algunas acciones de la interleucina 4 son, por ejemplo, que estimula el cambio de clase de cadena pesada de la inmunoglobulina en el linfocito B al isótopo de la inmunoglobulina E. También estimula el desarrollo de los linfocitos Th2 efectores a partir de los linfocitos TCD4 vírgenes y funciona como un factor de crecimiento autocrino para los linfocitos Th2 diferenciados. Junto con la interleucina 13, contribuye a una forma alternativa de activación del macrófago, que es diferente de la respuesta del macrófago al interferón gamma. La interleucina 4 y la interleucina 13 estimulan el peristaltismo en el tubo digestivo y como tal la interleucina 13 aquí aumenta la secreción de moco en las células epiteliales de la vía respiratoria y las intestinales. La interleucina 4 y la interleucina 13 también estimulan el reclutamiento de los leucocitos. Siguiente. Ok, la interleucina 13. Esta tiene una estructura y funciones similares a la interleucina 4 y también desempeña una función clave en la defensa contra los helmintos y las enfermedades alérgicas. Como tal, la interleucina 13 actúa junto con la interleucina 4 en la defensa contra los helmintos y la inflamación alérgica. Algunas de las acciones de la interleucina 13 se solapan con las de la interleucina 4 y otras son diferentes. Aunque como tal la interleucina 13 actúa con la 4 para inducir la activación alternativa del macrófago, que como tal contribuye a la reparación tisular y la fibrosis. La interleucina 5 es un activador de los eosinófilos y sirve de nexo principal entre la activación del linfocito T y la inflamación eosinófila. Como tal es un homodímero de un polipéptido que contiene un dominio de 4 hélices alfa y está dentro de la familia de las atocinas del tipo 1. La principal acción de la interleucina 5 es... La principal acción de la interleucina 5 es activar los eosinófilos maduros y estimular el crecimiento y la diferenciación de estos eosinófilos. El siguiente. Okay. Funciones de los linfocitos Th2 en la defensa del anfitrión. Los linfocitos Th2 funcionan en defensas contra las infecciones por el minto a través de varios mecanismos. Tienen reacciones mediadas por la inmunoglobulina E y los eosinófilos. Tienen acción sobre la activación de los mastocitos. Hay defensa del anfitrión en las barreras de la mucosa. Como tal, aquí las citocinas producidas por los linfocitos Th2 participan en bloqueo de la entrada y la promoción de la expulsión de microbios de los órganos mucosos. Y bueno, en la activación de la alternativa del macrófago, la interleucina 4 y la interleucina 13 activan a los macrófagos para que expresen enzimas que promuevan la síntesis de colágeno y la fibrosis. Siguiente. Ok, el subgrupo TH17. El grupo TH17 participa sobre todo reclutando leucocitos o induciendo la inflamación. Estas reacciones son por lo general cruciales para destruir a las bacterias extracelulares y los hongos, como había explicado la compañera. El desarrollo de los linfocitos
TH17. El desarrollo de los linfocitos TH17 lo estimulan las citocinas proinflamatorias producidas en respuesta a las bacterias y hongos. Varias bacterias y hongos actúan sobre las células dendríticas y estimulan la producción de citocinas como la interleucina 6, la interleucina 1 y la interleucina 23. Todas estas promueven la diferenciación de los leoncitos de TCD4 en el grupo TH17. El desarrollo de los linfocitos TH17 depende de los factores de transcripción ROR, gamma T, que es un regulador clave en la vía inmune del TH17, y el STAT3, que es un traductor de señal y activador de la transcripción 3. Siguiente. Ok. Funciones de los linfocitos TH17. Los linfocitos TH17 combaten a los microbios reclutando leucocitos, sobre todo reclutan neutrófilos en las zonas de infección. Debido a que los neutrófilos son un mecanismo importante de defensa contra las bacterias extracelulares y los hongos, los linfocitos TH17 desempeñan una función muy especial, como venía hablando. Aquí las interleucinas que actúan pues son la interleucina 17. Esta es una citocina inusual porque como tal su receptor no es homólogo a ninguna otra pareja citocina receptora conocida. La interleucina 17 induce una inflamación rica en neutrófilos, es decir, que esta estimula como tal la producción de quimiosinas y otras citocinas. La interleucina 17 estimula la producción de sustancias antimicrobianas. Aquí se incluyen las defensinas y otros numerosos tipos de células. Otras interleucinas son la interleucina 22, que es un miembro de la familia de las citocinas del tipo OS, y esta se produce en los tejidos epiteliales. Y también la interleucina 21. Esta la producen los linfocitos TCD4 activados, incluidos los linfocitos del TH17, y tiene una amplia variedad sobre los efectos de los linfocitos B y T. Ok, siguiente. Las funciones de los linfocitos TH17 en la defensa del anfitrión. La principal función efectora de los linfocitos TH17 es como tal destruir las bacterias extracelulares, los hongos, ya antes comentado, pero sobre todo esto es mediante la inducción de la inflamación neutrofílica. Es decir, que los neutrófilos reclutados ingieren y matan a los microbios extracelulares. Los linfocitos TH1 y TH17 aquí cooperan en la eliminación mediada por el fagocito de los microbios en la inmunidad celular. Y los linfocitos TH17 contribuyen a la patogenia de muchas enfermedades inflamatorias. Las respuestas de los TH17 se han asociado a la psoriasis, a la enfermedad inflamatoria intestinal, a la artritis reumatoide y a la esclerosis múltiple. Es decir, que como tal ellos promueven promueven un desarrollo de la enfermedad. Incluso se realizan ensayos clínicos que muestran que cuando se bloquean las funciones de los linfocitos TH17 en algunas enfermedades, muestran que la eficacia para tratar estas son mucho mejor. Siguiente. Buenos días, mi nombre es Silvia Montejo y yo les voy a hablar sobre la diferenciación y la función de los linfocitos T efectores CD8. Sí, como ya se habló anteriormente, para que pues se dé la replicación del virus, el virus tiene que ingresar dentro de la célula y tomar su maquinaria. Los virus no pueden destruirse por sí solos, a no ser que estas células infectadas tengan los mecanismos microbicidas intrínsecos, o si el virus está en el citosol, pues donde son inaccesibles para pues, estos mecanismos. Una función de estos linfocitos T efectores o citotóxicos CD8 es matar a las células que tienen estos virus en su citosol y también pueden tener función de eliminar tumores, así como también tienen función en la parte del rechazo agudo de los aloinjertos. Siguiente.
Bueno, en la diferenciación de los linfocitos TCD8 a linfocitos T citotóxicos, hay una activación de los linfocitos TCD8 vírgenes, en la cual se requiere pues el reconocimiento del antígeno y unas segundas señales, y pues hay unos pasos. Como ven en la imagen, está lo que es la fase de inducción y efectora de la respuesta de los linfocitos TCD8. Entonces vamos a ver que hay una inducción en la respuesta. ¿Qué pasa? Los linfocitos TCD8 van a reconocer los péptidos que pues pueden derivar de antígenos proteínicos. Y estos los presentan a las células dendríticas de los órganos linfáticos periféricos. Aquí los linfocitos T son estimulados pues para proliferar y se diferencian los linfocitos T citotóxicos o linfocitos de memoria, que pues entran a la circulación. Ya después se da una migración de linfocitos T efectores y otros leucocitos a la zona en la que pues no hay antígeno. Entonces pues los linfocitos T efectores migran a los tejidos infectados, los crecimientos tumorales o los injertos pues que se rechazan. Y por último hay una función efector de los linfocitos T, que son los linfocitos TCD8, van a reconocer el antígeno en los tejidos y pues la respuesta es matar a las células que pues donde se produce este antígeno. Por otra parte, está la diferenciación de las células de linfocitos TCD8 y linfocitos T citotóxicos efectores, donde implica la adquisición de una maquinaria pues, necesaria para matar estas células. Es importante reconocer que la célula diana es la célula que es la infectada o la tumoral y que muere por acción de este tipo de linfocito T. Entonces, para pues, los linfocitos T reconocer el antígeno, necesitan también proliferar y diferenciarse para generar pues, el grupo suficientemente grande para que se logre la destrucción de este antígeno. Para esto, hay dentro del citoplasma lisosomas modificados, que también son llamados gránulos, que contienen proteínas, como lo son la perforina y las granzimas. La función de estas es matar a las otras células. Además, también estos linfocitos son capaces de secretar citoquinas, sobre todo el interferón gamma, que pues, es capaz de activar a los fagocitos. Siguiente. Bueno, naturaleza del antígeno, la célula presentadora del antígeno para la activación de los linfocitos TCD8. La activación de los linfocitos TCD8 vírgenes, como la de los linfocitos T vírgenes, empieza mejor si los antígenos pues las presentan las células dendríticas. Este requisito pues es un problema que plantea que los antígenos sean reconocidos por los linfocitos TCD8, tienen que ser virus que infecten muchos tipos de células. Entonces tenemos que la vía de la clase tipo 1 del complejo mayor de histocompatibilidad va a ser la presentación del antígeno en los linfocitos TCD8, que exige que estos antígenos proteínicos estén presentes en el citosol de las células infectadas, de modo que sus proteínas puedan integrarse en los proteosomas y puedan entrar en el retículo endoplasmático a través del transportador TAP. Solo algunos subgrupos de las células dendríticas realizan la presentación cruzada de forma eficiente y por tanto, pues estos subgrupos son cruciales para la activación de los linfocitos TCD8. Los resultados, pues, que se obtuvieron a partir de unos experimentos en ratones indican que la célula presentadora de antígeno es más eficiente en la presentación cruzada que las células dendríticas en el tejido linfático. Además de presentar pues, los antígenos en forma de complejo pues, péptido y el complejo mayor de histocompatibilidad, las células dendríticas proporcionan también probablemente como una coestimulación a través de las moléculas B7 u otras. Siguiente. Bueno, función de los linfocitos T cooperadores. La activación completa de los linfocitos T CD8 vírgenes y su diferenciación en linfocitos T citotóxicos funcionales o linfocitos de memoria, pues requieren la participación de los linfocitos T cooperadores. Pues esto quiere decir que estos linfocitos T cooperadores proporcionan señales a los linfocitos T citotóxicos, en donde los linfocitos T cooperadores son activados por el antígeno que es presentado en las moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad y los coestimuladores B7 expresados en las células dendríticas. Es importante recalcar que este requisito de los linfocitos T cooperadores puede variar de acuerdo al tipo de exposición del antígeno. Por ejemplo, en una persona, en una respuesta inmunitaria innata, que es fuerte frente a un microbio, o si la célula presentadora de antígeno ha sido infectada directamente por el microbio, la ayuda del linfocito TCD4 pues puede ser crucial.
En estos linfocitos T cooperadores CD4 pueden ser necesarias las respuestas de los linfocitos T CD8 frente a infecciones víricas latentes, también en trasplante de órganos y hasta en tumores, en los cuales pues se desencadenan unas reacciones inmunitarias innatas que son relativamente débiles. Entonces, que tenemos que la parte de cómo se promueve la detección de los linfocitos TCD8 está por dos mecanismos. El primero es que los linfocitos T cooperadores pues, pueden secretar las citoquinas que estimulan la diferenciación de los linfocitos TCD8, como ven en la imagen ahí en la parte A. Y el otro mecanismo es que los linfocitos T cooperadores son activados y expresan el ligando CD40 o CD40L, que puede unirse al CD40 en las células dendríticas que tienen los antígenos. Esa interacción lo que va a hacer es que me activa a las células presentadoras de antígeno para que sean pues, lo suficientemente eficientes para que se estimule la diferenciación de los linfocitos TCD8. Y también se induce en parte la expresión de los coestimuladores. Y pues todo este proceso se llama la concesión de licencia a las células presentadoras de antígenos. Siguiente. Dentro de las citocinas que participan en este proceso, vamos a encontrar que hay 4. Entonces tenemos que la interleucina 2 me va a promover la proliferación y la diferenciación de los linfocitos TCD8 en linfocitos T citotóxicos y linfocitos de memoria. Estos linfocitos TCD8 expresan cadenas alfa y gamma del receptor para la interleucina 2 y pueden expresar cantidades elevadas de la cadena ya después de su activación. Por otra parte, tenemos la interleucina 12 y el interferón del tipo 1 que estimulan la diferenciación de los linfocitos TCD8 vírgenes en linfocitos T citotóxicos efectores. Entonces tenemos que estas citocinas son producidas por diferentes poblaciones de células dendríticas durante la respuesta inmunitaria innata a infecciones pantovíricas y algunas bacterianas. Tercero, tenemos la interleucina 15, que es importante para la supervivencia de los linfocitos CD8 de memoria. Entonces tenemos que esta citocina la pueden producir muchísimos tipos de células celulares, pero que si los ratones que carecen de este tipo de interleucina tienen una pérdida de los linfocitos TCD8 de memoria. Y por último tenemos la interleucina 21, producida por los linfocitos TCD4 activados, en donde interviene la inducción del linfocito TCD8 de memoria y se impide el agotamiento del linfocito TCD8. Siguiente. Bueno, la inhibición de las respuestas del linfocito TCD8, la parte del agotamiento. ¿Qué es el agotamiento? El agotamiento es un término en el que se refiere que la respuesta efectora se desarrolla, pero se clausura de una forma activa. Esto es lo contrario a lo que sucede en la tolerancia, cuando el linfocito no evoluciona a linfocitos efectores. Entonces tenemos que los linfocitos TCD8 agotados van a mostrar numerosos cambios funcionales y fenotípicos, como una menor producción del interferón gamma y una mayor expresión de los receptores inhibidores, sobre todo la PD1. Entonces, como se muestra en la imagen, las infecciones agudas los linfocitos TCD8 se diferencian a linfocitos T citotóxicos que me van a eliminar las células infectadas. En estas situaciones de exposición puede persistir de manera crónica o aguda al antígeno y se da una respuesta de linfocitos TCD8 en donde se suprime pues, la expresión y va unida a los ligandos del PD1, como lo mencioné anteriormente, y de otros receptores inhibidores. Siguiente. Buenos días, les habla Nicolás Alegría. Yo soy encargado de explicar las funciones vectoras de los linfocitos T citotóxicos. ¿Se me escucha? De pronto. Sí, señor, lo escuché perfectamente. Muy amable, profe. Bueno, entonces, vamos a encontrar, pues, muy a grosso modo que hay dos funciones muy principales para los linfocitos T citotóxicos. La primera es eliminar microbios intracelulares y este mecanismo se lleva a cabo principalmente eliminando las células que están infectadas por dichos microbios. Y la otra es que secretan interferón gamma, que lo que pasa es que, bueno, ya más adelante les voy a explicar, pero de introducción,
estos ayudan a activar a los macrófagos y potenciar su capacidad fagocítica. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en cuanto a los mecanismos de la citotoxicidad medida por el CTL, bueno, pues recordemos CTL pues, porque lo voy a mencionar mucho pues, en la parte de mi presentación, significa pues linfocito T citotóxico, por si algo. Entonces, tenemos que ocurren dos pasos importantes en los mecanismos de la citotoxicidad. El primero es el reconocimiento del antígeno y activación de los CTL. Entonces, primero que todo, las moléculas, los CTL van a destruir a las células diana que expresen el mismo antígeno que esté asociado a la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad que desencadenó la proliferación y diferenciación de los linfocitos TCD8 vírgenes. Y pues es importante decir que los CTL, por una cierta especificidad, no van a destruirse a ellos mismos ni a células adyacentes, sino pues específicamente a las que están infectadas. Ya voy a explicar el mecanismo. Entonces, en cuanto al reconocimiento de antígeno y activación de los CTL. Entonces, bueno, como decía, primero que todo las células diana tienen que expresar las moléculas de la clase 1 del complejo principal de histocompatibilidad para que sean reconocidas. Luego, pues, ahora sí, si podemos observar la gráfica, podemos ver que por lo menos la célula diana expresa la molécula de adhesión intracelular o ICAM1 y pues se une al ligando de la integrina LFA1 que se encuentra en el linfocito. Entonces, es como la primera fase de unión, por así decirlo. Y esta interacción va a generar que se active el CTL de por sí. Entonces, tenemos que las citocinas psicoestimuladores para la diferenciación de los linfocitos TC8 vírgenes en CTL no son necesarios para activar la función efectora de los CTL. Y esto es porque los linfocitos TCD8 son específicos frente a un antígeno que se ha diferenciado en CTL y pues son completamente funcionales sin necesidad pues por lo menos de tener las citocinas psicoestimuladores previamente proporcionados por las células dendríticas. Entonces, hay otro punto importante que prácticamente es la inducción de la muerte de las células diana por los CTL. Ahora sí, dicen que la muerte de la célula diana se produce durante las 2 a 6 horas siguientes del reconocimiento del antígeno y procede incluso aunque el CTL se desprenda. Entonces, el principal mecanismo de la muerte de la célula diana mediada por el CTL es la liberación de proteínas citotóxicas almacenadas en los gránulos citoplasmáticos, o también llamados lisosomas secretores. Siguiente diapositiva, por favor. Vale. La verdad, esta gráfica me parece muy interesante. En la gráfica la primera, la de región superior izquierda, podemos ver que encontramos 3 CTL que están en una célula diana y el que se encuentra en la región superior izquierda, no sé si se note muy bien, pero está liberando pues, los gránulos. Ahora, en la imagen de la derecha se encuentra el punto de contacto donde ocurre donde está en contacto la membrana entre el CTL y la célula diana. Ahora bien, en la última imagen, que es la que tiene el fondo negro, que es una micrografía de fluorescencia confocal, se ve lo que se llama la sinapsis inmunitaria, que pues es lo que les había mencionado anteriormente, que es la unión del CTL con la célula diana. Siguiente, por favor. Hola. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, ahora sí, pues para inducir a la apoptosis por los CTL encontramos 2 mecanismos. El primero pues es el que prácticamente ya estaba a punto de mencionar,
que, bueno, entonces tenemos primero que todo la unión del linfocito CTLCD8 con la célula diana, y luego pues tenemos primero que todo a las perforinas, que son moléculas que pues son homólogas a la proteína de complemento C9. Las perforinas son encargadas de realizar poros acuosos en la membrana de la célula diana. Posteriormente, entonces lo que va a hacer la perforina es abrir paso a la granzima B, que se va a encargar de escindir las proteínas después de los residuos aspartato, y es la única que es inequívocamente necesaria para la citotoxicidad del CTL in vivo. Y pues, claro, entonces puede activar a las caspasas, que son las que ayudan a inducir la muerte celular, que se denomina, el libro menciona que se llaman caspasas ejecutoras. Entonces, bueno, eso es como por así decirlo, el punto A de la gráfica que están observando. Y el siguiente es el punto B, que es otro tipo, o sea, es otro mecanismo que es independiente de los gránulos para pues, destruir células que están infectadas. Este está mediado por interacciones de las moléculas, de moléculas que se encuentran en las membranas que están en el CTL. Entonces, tras la activación, los CTL van a expresar una proteína de membrana llamada ligando de Fas o Fas-L, que se une al receptor mortal Fas, que se expresa en muchos tipos de células. Y entonces, esta interacción también da lugar a la activación de las caspasas y a la apoptosis de los objetivos que expresan Fas. Y bueno, pues retomando, ya como pues idea general, la perforina y la granzima B son los principales mediadores de la acción mortal de los CTL-CD8. Ok, además los gránulos de CTL contienen una enzima proteolítica llamada catepsina B que se deposita en la superficie del CTL tras la exocitosis del gránulo, donde degrada moléculas errantes de la perforina que se acercan a la membrana del CTL. Bueno, esto es para precisamente proteger a la misma CTL del contenido del gránulo para que no lo degrade y pues simplemente se dirija hacia la célula. Y pues claro, entonces podemos imaginar que tras la activación, los microtúbulos que se encuentran dentro de del linfocito T se reorganizan y son los que pues también van a ayudar a dirigir los gránulos fuera del linfocito, pues así mismo evitando que no sufra daño y pues dirija todo el contenido hacia la célula diana. Siguiente, por favor. Bueno, y ya para terminar, pues primero la producción de citocinas, como decía, pues es la encargada ¿de qué? Producción de citocinas por linfocitos T efectores. Entonces, pues aquí se van a activar se van a estimular el interferón gamma, que pues como les decía es el que ayuda a activar los macrófagos para que pues empiece la captación del microorganismo. Entonces, hay otra función que menciona el libro, la cual es que algunos linfocitos TCD8 también intervienen pues, en algunas reacciones inflamatorias inducidas por citocinas, como reacciones cutáneas que son causadas por sensibilidad al contacto con sustancias químicas del ambiente. Ahora bien, hablando de las funciones de los CTL, pues ya como recapitulando las funciones de los CTL-CD8 en la defensa del anfitrión, pues bueno, en dos escenarios pues es muy importante. El primero es cuando las células no pueden destruir a los microbios que están dentro de las mismas. Y en segundo lugar, porque digamos, incluso en los fagocitos, algunos microbios escapan de las vesículas y viven en el citosol. Entonces, claro, los mecanismos herbicidas son ineficaces porque estos mecanismos se limitan en gran medida a las vesículas. Y bueno, en respuesta, tales infecciones pueden eliminarse solo destruyendo las células infectadas. Entonces, pues aquí es donde entra a jugar un papel importante el linfocito TCD8. Y bueno, hay otra cosa, que cuando hay defectos en el desarrollo y actividad de los CTL, se da lugar a una mayor proclividad a las infecciones víricas y algunas bacterianas, y a la reactivación de infecciones latentes por virus. También se ha demostrado que los CTL son cruciales para la defensa del anfitrión contra ciertas bacterias intracelulares como Mycobacterium tuberculosis y para la eliminación de otros diversos microorganismos como el parásito protozooario que causa el paludismo o la malaria. Bueno, aquí pues está los últimos para no aburrirlos más. La destrucción de las células infectadas por los CTL causa
es una causa de lesión tisular en algunas enfermedades infecciosas. ¿Esto debido a qué? Por ejemplo, en el virus de la hepatitis B y la hepatitis C, los hepatocitos infectados mueren por la respuesta de los CTL del anfitrión y también los linfocitos natural killer, y más no por el virus. ¿Esto por qué es? Porque el virus no es citopático. Bueno, citopático quiere decir que es, digamos, las manifestaciones fisiológicas y los cambios morfológicos que ocurren en la célula cuando está infectada por virus. Entonces, pues si, por ejemplo, esos cambios no están, eso significa que no va a ser reconocido apropiadamente. Entonces, pues va a destruir a cualquier célula, independientemente si tiene microbios perjudiciales, como pues en este caso sería la hepatitis B o C, y también a las que, digamos, tengan otros, antígenos quizá, no sé, pues no tan letales, por así decirlo. Entonces, pues claro, pero bueno, yo creo que ya con eso podemos finalizar la presentación. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Y pues la bibliografía fue el libro de Inmunología Celular y Molecular, Abul Abbas, capítulos 9, 10 y 11. Gracias por su atención. Muchas gracias, de verdad, a ustedes por la presentación. Excelente presentación. Fue corta a pesar de las interrupciones, pero fue concisa y llegaron a cumplir los objetivos. La infografía no sé si me comparten la infografía del grupo de Jordi Morales. Por favor, para que la defienda, y la defiende Oscar Castaños, que es parte del grupo, ¿no? ¿Oscar está allí? Ya le comparto, profe. Sí, por favor. Pues yo se lo mandé de correo, pero pues comparto yo pantalla. Pues si quiere comparte la pantalla, no creo que tenga yo aquí. Bueno, profe. ¿Cómo que no le sirve la entrada de audio, Oscar? Sí, profe, siempre ha tenido problemas con el micrófono. Bueno, ¿qué otra persona puede defender la infografía? Jordi Morales, por favor. Bueno, profe, ya un momento. Bueno, pues nosotros hicimos una infografía acerca de las vías de presentación antigénica al linfocito T. Entonces, primeramente, se sabe que la presentación del antígeno va a estar mediada por las moléculas MHC, que son las células de histocompatibilidad mayor, de clase 1 y de clase 2. Estas células, cada una va a actuar con los linfocitos T CD8, que son los citotóxicos, y las células CD4, que son las helper. Entonces, las células, las de clase 1, también van a ser de tipo endógena o intracelular, y exógena, y las de tipo 2 van a ser exógenas o extracelulares. Entonces aquí vemos que a través de las MHC1 vamos a tener unos pasos para esta presentación del antígeno. Entonces, primeramente estas MHC1 van a ser sintetizadas en el retículo endoplasmático. Estas van a contener dos tipos de cadena, una pesada y otra llamada la beta-2 mioglobulina, que es muy importante al momento de que se más adelante. Van las proteínas virales,
o propias de nuestro organismo van a ser degradadas para que estas pues no, como que no interfieran en este proceso de captación de organismos exógenos por protozomas citosólicos o nucleares, y luego van a ser traslocados al retículo endoplasmático por un complejo de proteínas llamado TAP. Después vamos a tener que las proteínas van a sufrir cambios gracias a la presencia de aminopeptidasas asociadas con la presentación de antígenos que van a ser la ERAP. Y por último, vamos a ver que estos cambios que se van a dar en las proteínas van a llevar a que se lleve una interacción entre las moléculas, en este caso CD8, en la superficie del linfocito T, y las regiones de unión libre que van a quedar en la molécula de MHC1. Y pues ahí se va a producir la unión y el reconocimiento. Por el lado de las MHC2, vamos a tener como que unos pasos previos, y después vamos a tener unos pasos como que la línea va a continuar igual que en las MHC1. Entonces, la MHC2 va a tener dos cadenas, una alfa y una beta, que se van a ensamblar al retículo endoplasmático y se van a estabilizar con una cadena invariante. Esta cadena invariante la vamos a llamar LI, que más adelante actúa. Después, el complejo va a ser transportado desde el aparato de Golgi hasta un compartimiento que se va a denominar compartimiento MHC de clase 2 o M2C o MIC. Vamos a tener un pH ácido. Debido a este pH ácido, las proteasas catepsina S y L van a ingerir esta cadena invariante, lo que va a generar un péptido residual asociado llamado CLIP en la zona de unión de la molécula de esta MHC2, que esta zona más tarde se va a producir un intercambio entre el CLIP y el péptido antigénico. Después, las moléculas del MHC2 con el péptido van a ser transportados hasta la membrana celular. Allí van a poder interactuar con las células, con la CD4 de las células T, y después de esto pues van a seguir digamos que al mismo paso las MHC1 y las MHC2 en cuanto a este reconocimiento del antígeno. Y ya eso sería todo, profe. Bueno, excelente. Está bien. Bueno, muchachos, miren, para la próxima semana hay dos grupos que van a hacer su infografía. El grupo de Juliet Álvarez, John León, Eidalí Mendoza, Lina Ortega, Andrés Corredor, Sebastián Almeida y Juan Garita. El tema va a ser funciones efectoras de los linfocitos T, CD8. Y el otro grupo, Juan Carrillo, Natalia Hernández, Alejandro Pinzón, Emily Becerra y Camila y Ortiz van a ser acerca de los linfocitos T memoria, el desarrollo de los mismos y sus propiedades. ¿Ok? ¿Sí? Entonces Juan Carrillo, Natalia Hernández, Alejandra Pinzón. Ya les digo, de todas formas mejor. Anoté aquí, creo que los anoté. Juan Carrillo, Natalia Pinzón. Entonces, Juan Pablo Carrillo, Natalia Hernández, Alejandra Pinzón, Edgar Andrés Ortiz Jaimes, Camila Andrea Estupiñán, Emily Gabriela Becerra Leal, Isabel Barrios, van a hacer la infografía para la próxima semana. Me la van a entregar el jueves en la mañana. Ok, jueves en la mañana, no el viernes, sino jueves a las 7 de la mañana en mi correo. El tema va a ser linfocitos T memoria, desarrollo de los mismos y sus propiedades. Algo sencillo y corto. Y el grupo de Juliet Alexandra Álvarez Sánchez, John Mario León Urbina, Heidi Mendoza Bermón, Lina María Ortega Colimba, Andrés Corredor Quintero, Sebastián Almeida Obando y Juan Sebastián Angarita León
linfocitos TCD8, funciones efectoras de los linfocitos TCD8. Igual el jueves en mi correo en la mañana, a las 7 de la mañana, hasta esa hora tienen para entregar la infografía. Fernández Navas C @gmail.com. Bueno chicos, excelente exposición, también muy buena la infografía y pues nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a hacer el examen